Bienvenidos al primer capítulo y hoy descubriremos si último del podcast Dos Cuñados y Medio. En este podcast traeremos temas de actualidad, economía, educación, emprendimiento y otras muchas cosas. Todo esto en una mesa casi redonda donde nos acompañarán otros cuñados y cuñadas como nosotros. Hoy tenemos con nosotros dos invitados muy especiales, pero primero tocará presentarnos. Somos David, Javi, David, los cuñadísimos del podcast. Básicamente los que sabemos de todo, pero no somos expertos en nada. Y detrás de cámaras tenemos a Lucho y Adrián, de Teuladí, que básicamente sin ellos no funcionaría ni un micro. Así que gracias. Y en el podcast de hoy vamos a tocar temas sobre educación, sistema educativo actual. Y para ello tenemos con nosotros a Lucía y a Aitor. Un aplauso para ellos, ¿no? Hola. Pues nada, si queréis tomar la iniciativa para presentaros a alguno de los dos, sois libres. ¿Empiezo? Vale. Pues yo soy Lucía, soy estudiante del grado Lane, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Y la educación es un tema que me gusta muchísimo y dentro de la carrera estoy desarrollando un proyecto que se llama K-Tools. Yo soy Aitor Gálvez, Team Coach del grado Lane y también CEO de Bioemprender. Y la educación es mi pasión. Muy bien, pues ahora sí que estaría bien que nos contaseis un poco sobre los proyectos que habéis hablado, un poquito más en profundidad de qué trata K-Tools, de qué trata Bioemprender, qué estáis haciendo con ello. Pues K-Tool nace básicamente de dos chicas que nos apasiona la educación y que creemos que el futuro de la educación tiene que cambiar, al igual que está cambiando todo. Intentamos llevar el emprendimiento dentro del aula a través de, pues eso, emprender con metodologías ágiles, que los alumnos aprendan a desarrollar habilidades blandas que son aquellas que pues necesitarán para trabajar en un futuro. Muy bien. Vale. Qué bueno. Bioemprender es la mayor comunidad de ciencia del habla hispana y lo que hacemos a estos científicos es darle recursos como pueda ser la formación, recursos que le puedan servir para su carrera profesional y luego aparte hacer networking para que puedan conocerse y establecer relaciones que puedan continuar con su carrera profesional más adelante. Buenos cuñados. Sí, hemos traído dos buenos cuñados hoy. Nada, básicamente para comenzar el podcast nos gustaría pues haceros una pequeña dinámica como al final contribuyentes y trabajadores a la educación que sois, y es que si volvieseis a nacer, ¿repetiríais el camino educativo que habéis tenido o cambiaríais algo? Es decir, ¿haríais bachiller, os enfocaríais más a una formación profesional después de la secundaria? ¿Qué carrera escogeríais hoy en día? ¿Por qué? Empieza tú. Que antes Bueno, pues gracias, cuñados, por la pregunta. Yo mi carrera estudiantil he ido tocando todos los palos, o sea que creo que sí que la repetiría por el hecho de que me ha permitido tener una gran experiencia. Es decir, yo no hice bachillerato, sino que empecé por un grado de formación profesional medio, luego un grado de formación profesional superior y luego entré a una carrera que es biotecnología. Más tarde luego hice 3 máster y ahora estoy en el grado Lane. Entonces como que me ha permitido tener una visión 360 de cómo es la formación en todos los aspectos. Entonces creo que repetiría, aunque también me llamaría la idea de hacer un grado con capacidades más transversales como el que estáis estudiando vosotros. Pues yo tengo menos recorrido porque tengo 20 años y yo básicamente pues fui a un colegio toda la vida, desde infantil hasta bachiller. Sí que hice bachiller y ahora estoy haciendo Lane y sí que lo repetiría todo, es decir, la carrera en la que estoy, bueno, ahora supongo que hablaremos un poco de ella y tal, Sí. pero me encanta, creo que te exprime todas las habilidades que vas a necesitar y el proceso educativo que he seguido sí que lo repetiría. Igual lo que cambiaría sería ir a un colegio en el que fuese todo bilingüe, un colegio británico-americano, por el hecho de que si desde pequeño hablas inglés como si fuese tu lengua primaria, creo que tienes muchas puertas abiertas en un futuro. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo
con vosotros creo que al final no hay un camino marcado para la educación. O sea, quiero decir, no debe definirnos un fracaso escolar en secundaria o en bachiller, eso no debería definir nuestro futuro. Yo no sé si, Aitor, hiciste grado medio y grado superior por el mismo motivo por el que lo hice yo, que al final deriva de ese tema, de un poco el fracaso escolar. Bueno, si quieres que contemos nosotros también un poco de dónde venimos o... Sí, voy a ubicar yo. Al final yo fui parecido a Aitor, yo repetí 2 cursos, en tercero de la ESO decidieron invitarme a salir de mi instituto, no sé muy bien por qué. Y al final cogí el camino de la formación profesional, igual hice un grado medio, un superior, sin saber muy bien exactamente hacia dónde me quería dirigir, porque como hemos dicho al principio, me gusta todo, pero no soy experto en nada. Y me he ido dejando llevar por mis necesidades. Al final, con 24 años, empecé una carrera con lo que realmente me apasionaba, que era el emprendimiento. Y básicamente no cambiaría nada. O sea, estoy orgulloso de haber fracasado, porque al final mis necesidades en ese momento, creo que en la educación secundaria pues no fueron cubiertas, que es un tema del que después vamos a hablar, y se me ofrecieron otras vías por las que al final he podido llegar a hacer lo que me gusta. O sea, que... A ver, yo tengo un poco una historia parecida a Lucía. Al final pues he ido a un colegio, al mismo colegio toda la vida, todo bachillerato, toda secundaria, y sí que es cierto que no cambiaría esa experiencia, porque creo que aunque hay cosas que la educación tradicional no te ofrece, o son valores que ahora mismo se piden y no te los da, creo que te da otros, como puede ser disciplina, como puede ser responsabilidad, constancia, y es algo que si no hubiese llegado hasta bachillerato, que ya la exigencia aumenta, pues creo que no habría desarrollado tanto. Y a diferencia de Lucía, sí que empecé otra carrera. Yo empecé administración de empresas y me pilló justo en el año del COVID y de la pandemia, y unido a que no era algo que me gustase como para decir quiero dedicarme a esto toda la vida o quiero seguir estudiando otros 3 años más, decidí cambiarme de carrera. Y estoy en la misma carrera que David, que Lucía, de emprendimiento. Y creo que no cambiaría nada, porque también, quizá no tanto como vosotros, el tema de que no he pasado por ciclos ni nada, pero he tocado bastantes palos, y el hecho de pivotar de una carrera a otra pues también me ha enseñado cosas que no habría aprendido de otra forma. Y creo que es interesante aquí, si nos puedes decir, porque hasta donde yo sé, tú en tu juventud rebelde, en la que aún sigues, escribiste un libro sobre educación. Aquí, si quieres, podemos meter, si quieres, como música en postproducción de Teletienda. Si quieres abrir el melón ya. Sí, explícanos un poco, porque yo creo que eso es interesante. O sea, ¿de dónde deriva la escritura de ese libro, ¿no? Un poco. A ver, básicamente esto se remonta a 2019. 2019 yo tuve la selectividad, lo que allá se llama no sé de qué EBAU. me hablas. Ya. Allá se llama EBAU porque yo vengo de La Rioja y se llama aquí. Yo soy de Murcia. Vale. dato interesante, ¿eh? Por si acaso. Y básicamente, pues yo, bachillerato, siempre he sido una persona que sacaba muy buenas notas, era responsable, era un buen alumno, por así decirlo. Pero durante bachillerato, sobre todo segundo, pues yo veía que ese tipo de educación no era para mí. O sea, el tragar todos los días antes del examen y luego vomitarlo, pues a mí no era algo que sintiese que me estaba haciendo crecer. Y un poco a raíz de esa frustración que yo veía, que era algo que a mí no me estaba permitiendo pues sentirme a gusto o verme realizado, pues como recopilé un poco los consejos que me gustaría que me hubiesen dado pues antes de entrar en bachillerato o en secundaria. Y fue justo en el verano, justo después de acabar la selectividad, en 2019. Y bueno, parte un poco de opiniones mías, mezclada con herramientas que creo que pueden ser útiles para los estudiantes. Y bueno, se llama Super Estudiante, está en Amazon. Pues, sí, ahora ahí rompe. Ahí entra ahora haz una presentación de
15 segundos Ajá. para un anuncio de teletienda mirando a tu cámara. Por Vale, favor, perfecto. rompe ahí. ¿Empiezo Dale. ya? Sí, ¿Le doy hombre, ya? por supuesto. ¿Eres estudiante y no sabes cómo hacer que la educación tradicional te llene? Prueba Super Estudiante, el libro escrito por y para los estudiantes, ya disponible en Amazon. Muy bien, Javi. ¿Te pareció bien? Impresionante. Ahora, si os parece bien, bueno, como coach y estudiantes de Lane, que creo que en la presentación hemos hecho bastante énfasis en esto, porque para nosotros es difícil sentarnos en una mesa y que no terminemos hablando de Lane. Sí. Creo que sería interesante para la introducción a la tertulia que vamos a tener sobre educación, hablar sobre Lane, ya que creo que es una carrera que está en constante actualización, al igual que el mundo actual, y que es muy necesaria para desarrollar habilidades que nos van a pedir los trabajos de hoy y de mañana. O sea que, Aitor, te cedo la palabra. Como coach de Lane, si podrías explicarnos pues un poquito desde tu punto de vista la metodología y lo que se hace en la carrera. Siéntete. Pues al final es lo que comentábamos, ¿no? Que estamos cansados de una parte tan teórica, de que sea estudiar para vomitar y luego olvidarte, y entonces de esa necesidad surgió el grado Lane. El grado Lane al final lo que es un grado que tiene un 70% de parte práctica y un 30% de parte teórica. Se organiza mediante empresas. Al final, pues vosotros formáis una empresa de 10 personas que es Navia. Esta empresa tiene muchos proyectos. Ahora pues no sé cuántos tendréis, pero imagino que sobre 7 o 8 proyectos que puedan englobar proyectos de hostelería, moda, educación, Podcast. Por podcast, ejemplo. newsletter, libros. Al final abarca mucho tipo de proyectos, porque la forma en la que tienen para aprender es mediante la experiencia, mediante el learning by doing. El grado tiene unos learning journey, que son unos viajes de aprendizaje que ocurren cada año. El primer año viajasteis a Berlín, segundo año Costa Rica, y este año vais a viajar a India y Corea. Cuidado. Sí. 3 Sur. meses, 3 meses. El Este tiempo es tema importante. lo apartamos de momento. Si sobrevivís a India. Correcto. Eso es. Un poco, bueno, creo que lo que tiene Lane que no tienen otras carreras, hablando de la metodología, es que llevan el mundo real a las aulas. Las aulas. Bueno, a las aulas, al coworking, oficina o Al como lab. cada uno, lab, Sí. lo quiera llamar. Creo que es algo que en la metodología del sistema educativo actual es algo que falta. Y la prueba está en que muchísimas empresas, después de salir de una carrera, tienen que invertir dinero en formar a los trabajadores. Al final, yo pienso que esto es un indicativo de que realmente los estudiantes no se están enfocando al mundo real. Y esto es algo que en Lane creo que conseguimos superar. Creo que hay un tema también importante que hay que comentar, que es el sistema de evaluación, que, como ha dicho Aitor, pues no consta de escupir en los exámenes, sino que es un sistema un poquito más innovador. No sé, cada uno tendrá su opinión, no sé si mejor, pero desde luego innovador, Sí. y que a nosotros personalmente creo que nos está sirviendo. Así que, si quieres hablar tú un poco sobre las evaluaciones, Lucía. Vale. A ver, yo también decir que yo estoy en Lane porque, por lo que acaba de decir precisamente Javi escribió un libro, pues yo me metí en Lane porque era lo que creía que podía, pues eso, prepararme para una vida o un futuro totalmente incierto, lleno de incertidumbre. Y el sistema de evaluación pues es básicamente dialogar, o sea, el diálogo es el foco, ¿no?, de la evaluación. Y se trata básicamente de, pues tenemos unos indicadores a los que tenemos que llegar, que no tenemos exámenes, ni teoría y que empollar ni nada. Bueno, ¿me puedo mojar y decir los indicadores? Mójate. Vale. Los 3 indicadores más importantes, o que por lo menos a los laners, vale, porque los de Lane somos laners, aclaración. Bueno, gracias. Pues eso, que los 3 indicadores más grandes y que más miedo nos dan son el del dinero, que es facturación y beneficio, el de lectura
y de visitas a clientes. Y dentro de eso, pues tenemos otros muchos, pero como que los que más miedo nos dan o los que más presión nos generan son esos. Muy bien. A ver, básicamente quiero hacer un inciso porque suena muy bonito cuando se dice no tenemos exámenes, etcétera, y puede ser duro. sí, o sea, me refiero, esto es engañoso, puede ser un atractivo para personas que quieran entrar en la carrera, pero para mí no es que tengamos un mes de exámenes, sino que nos examinamos todos los días, que al final yo creo que es la presión que tenemos, ¿no? Entonces, sí. Que al final que es un trabajo constante, que no te vale de nada como te pones a estudiar en otra universidad 2 semanas antes para prepararte un examen. Pues que tienes que estar todos los días trabajando para currarte y conseguir ese aprendizaje. Porque también de eso se trata, de aprender. Correcto. A ver, derivando de esto un poco, creo que podemos dar inicio a la tertulia principal del podcast, que creo que es interesante pues dejar un espacio ahí como hemos hecho para la carrera, porque es importante para nosotros y creo que es algo que promocionamos desde el sentimiento de querer cambiar algo. O sea que... Pero da para mucho más. Da para un podcast entero, sí. Posiblemente, que podemos plantear en algún momento. Si a la gente le interesa, pues que lo diga y se puede orientar un podcast hacia la carrera. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de la educación en general, no a orientarnos solo hacia Lane. Así que me gustaría empezar con una pregunta, y es, ¿qué pensáis que le falta a la educación tradicional o actual? Puf. Yo aquí también podría hablar mucho. Bueno, adelante, para eso estamos aquí. Esta pregunta da para mucho. ¿Quieres comenzar tú, Lucía? Pues vale, a ver, en primer lugar, todo, o sea, ¿cómo es posible que estemos en pleno siglo XXI, que todas las cosas estén cambiando y que no quiero englobar a todos los colegios porque también hay que reconocer que hay muchísimos centros que se están volcando porque al final supone un trabajo muy importante pues cambiar todo eso, de colegios que lleven muchos años abiertos, que todos los docentes se comprometan con el cambio, eso también es difícil y también hay que reconocerlo, pero no es lo normal y la mayoría de centros siguen educando a los alumnos con una educación sistemática, heterogénea, para todos igual, o sea, pues todo. O sea, al final sí que crees que hay que personalizar. Evidentemente. O sea, ¿crees que realmente no se están explotando individualmente las cualidades y las habilidades? Tipo de habilidades que lo único que nos enseñan es a memorizar, repetir, vomitar para un examen que luego haces el examen y que se te olvida todo. Uh-huh. A ver, porque yo tengo entendido lo del el proyecto que tenéis de educación se basa en talleres un poco para arreglar eso, por así decirlo. No he estado en ninguno de vuestros talleres, entonces, por si nos puedes explicar un poco... Sí. A ver, pues y el proyecto lleva 1 año, empezó en septiembre del año pasado y hemos hecho ya 5 talleres. Uno lo hicimos en Costa Rica, en nuestro Learning Journey, junto con Huawei, que estamos muy contentas de ese taller porque fue un hackathon y nosotras lo que nos dimos cuenta fue... Lane mola muchísimo y estamos aprendiendo muchísimas cosas y nos dimos cuenta que el emprendimiento era una herramienta muy potente para potenciar todas estas habilidades que emprendas o no emprendas, trabajes o no trabajes en una empresa en un futuro, te va a dar unas habilidades como pueden ser pues madurar, autocontrol, gestión del tiempo, aprender a trabajar en equipo, organizarte las tareas, pues todas esas herramientas que en un taller, o sea, en una clase normal no puedes desarrollar. Entonces, pues lo que hacemos es eso, llevar a los coles y también enseñarle a los profesores que hay una manera de que, sin salirse del currículum, porque también ellos se sienten agobiados de que, joder, es que nos piden un montón de cosas desde el currículum, no sé qué, pues enseñarles que hay una cabida para actividades complementarias que pueden englobar todas las tareas y todas las asignaturas que se tienen, pero dándole una propuesta de valor extra a los alumnos. Uh-huh. ¿Y Aitor? Pues yo creo que la universidad, el sistema tradicional te prepara para una época que ya no existe. Creo que hace 40 años pues sí que tenía a lo mejor un sentido, pero conforme ha ido evolucionando el mundo, pues la educación tradicional no ha ido avanzando al mismo ritmo.
Entonces ha producido una desvinculación total de lo que te están preparando para lo que el mundo real te pide. Digamos que está todo muy teórico, no hay práctica y no sé, muchas veces yo recuerdo una anécdota de cuando estudiaba biotecnología, que en una asignatura me hicieron prepararme, estudiarme a fondo un protocolo de a lo mejor 10 o 15 páginas para una herramienta que llevaba sin utilizarse 20 o 30 años. O sea, es decir, que no se ha actualizado de ninguna manera. Y yo le decía, pero esto no tiene ningún sentido. Y el profesor me decía, bueno, ¿y qué? A mí me da igual. Aitor era el caballo de Troya, sí. desde un poco sí. Entonces era o te lo estudias o suspenderás el examen. Y de todas formas, ¿qué sentido tiene, aunque se utilice, memorizar un manual? Que lo puedes mirar en cualquier momento, no tiene ningún sentido. Creo que cuando no existía el Internet, hace, no sé, 30 o 40 años, cuando todos se cortaban con el mismo patrón y tal, podía tener un sentido, pero ahora que puedes a golpe de clic mirar cualquier información en un minuto, no tiene ningún sentido el hecho de memorizar. Sí, yo creo que, o sea, esto es sobre todo aplicado más a edades más jóvenes antes que la universidad. Para mí es muy importante la educación financiera, la educación emocional, la educación nutricional, incluso. O sea, creo que al final el cómo está educado nuestro cerebro, es que esto da obviamente para otro podcast, ¿no? Pero lo que nos genera la dopamina, la falsa realidad que tenemos sobre la felicidad o sobre alcanzarla, todo esto es importante, ¿no? Porque al final está muy bien la cultura general, no digo que no sea importante, pero sobre todo creo que hay que enseñar en edades tempranas a las personas a ser felices, a gestionar emociones, a saber a qué se va a enfrentar en el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante introducir esto en las aulas y empezar a eliminar otros temarios que quizás no son tan importantes, al menos en el momento en el que están esos niños o esos adolescentes. También yo creo que hay cabida para ambas cosas. En plan, hay cabida porque sí que es cierto que tiene que haber como un mínimo de cultura general de lo que tú has dicho también antes, Javi, que te enseña, pues mira, tienes que estudiar matemáticas pues porque no te gusta, pero aprendes que hay en la vida tienes que hacer cosas que te gusten y que no. Y luego, por otra parte, además de que te enseñen pues otra manera de aprender, lo que tú has dicho de pues que si cocina, que si nutrición, salud mental, que también van a hacer al niño, al ser humano, formarse para el futuro, porque luego te vas a vivir solo y no tienes ni idea ni de cómo hacer una tortilla. Sí, o sea, a través de esto, a mí sí que me gustaría hacer una pregunta y tampoco quizá darle mucho énfasis, pero ¿creéis que en las aulas y en la actualidad general se está tomando en serio el estrés infantil y adolescente? O sea, como datos digo que hay pruebas y, bueno, voy a tirar de cuñado. Hay estudios de la Universidad de Wisconsin, por ejemplo, que dice que el estrés infantil y adolescente es 3 veces más potente emocionalmente que el de un adulto. Y no sé si vosotros pensáis, Javi, tú también, obviamente, si creéis que esto se está realmente tomando en serio hoy en día, en la actualidad. Bueno, yo no sabía eso, ¿eh? A ver, yo lo que sí que creo es que ahora mismo los niños, en especial, están sometidos a muchos más estímulos que los que estaban sometidos antes, ya sea con redes sociales, ya sea con videojuegos, ya sea con todas estas cosas que nos ha traído la tecnología. Y no creo que sean malas, pero creo que hay que saber, hay que educar al niño a cómo gestionarlas. Creo que muchas cosas también vienen por ahí, por esas cosas nuevas que hemos tenido y que la educación, digamos que no ha sabido actualizarse o darle el valor que pueden tener el impacto del desarrollo de un niño. No sé qué pensáis vosotros. Si quieres seguir tú, porque me acabo de enterar de este dato y me he quedado bastante... No, sí, es impactante, la verdad. Sí, es impactante. Al final yo creo también que no solo hay que educar a los niños, el problema también viene de un problema generacional, de que los padres tampoco entienden muy bien las herramientas que hoy en día están utilizando tanto los niños como adolescentes, entonces es complicado, ¿no? Entonces, también creo que la pandemia ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí, pues estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión y que quizá ahora se ha escuchado más y se miden más también ese tipo de cosas. Claro, o sea, yo creo que la pregunta, para ir un poquito más enfocados, es: ¿creéis que esto se está tomando en serio?
sí o no, ¿por qué? ¿Y qué creéis que hay que hacer para empezar a tomarse esto en serio y ser conscientes de que esto existe? Yo diría que no, que se está empezando ahora como a coger importancia y a lo mejor la solución podría ser incluir a psicólogos en colegios o en institutos. Sí que es cierto que toda la parte de inteligencia emocional, de gestión de estrés, es una parte que yo creo que nunca se ha dedicado ni una hora durante todo el periodo como estudiante. Bueno, no sé si vosotros habéis tenido alguna vez una experiencia de este tipo. ¿Qué va? No, Pocas. No. Sí ha sido alguna vez. Todo lo sí. contrario, yo creo, sí. Yo creo que tampoco se está trabajando nada. O sea, que se debería de empezar a tener en cuenta, porque se está viendo que es algo importante y que al final repercute en el rendimiento que tienes como persona, como estudiante y como lo que sea. No, sí, o sea, totalmente. Yo, de hecho, como he dicho antes, creo que mi experiencia fue totalmente contraria a eso. O sea, me refiero, yo tuve un problema al final en la secundaria, que era que mis notas parecían código binario. Yo creo que seguramente esto sea un problema mío, o sea, seguro que sí tengo parte de responsabilidad, pero creo que hay mucho que ver detrás de eso, y no solo de mí, sino de todos los casos que hay de fracaso escolar, que estoy seguro de que se pueden trabajar muchísimo más de lo que se están trabajando, ¿no? También el sistema educativo contribuye a eso. Ahora pensándolo, porque yo, por ejemplo, un niño que mi hermano es un niño que tiene muchísimas habilidades sociales, que es un crack en todo lo que le pongas, pero que estudiar le cuesta muchísimo. Y la frustración de un niño y el estrés que le supone a él, que tiene que pasar por un filtro de un examen, que solamente es ese filtro, pues es como que te hace pensar que joder, pero ¿por qué él no? ¿Y por qué él le echa más horas y no? Y no es que no, es que hay otras muchas cosas en las que sí que es muy bueno, pero pues ese filtro de memorizar, pues no. O sea, que quizá uno de los problemas también sea el método de evaluación, como hemos hablado antes, que se está utilizando en la educación tradicional. Sí. Claro, pero a ver, yo también me pregunto, o sea, si suprimes, por ejemplo, exámenes, ¿qué otro método de evaluación utilizar? No creo que sea suprimir, sino creo que es añadir otras maneras de evaluar. Yo, por ejemplo, en mi cole, que me encanta mi cole, Colegio San Agustín. Un saludo. O sea, aprendimos hasta que llegué a bachiller a través de proyectos, pues yo qué sé, o con excursiones, viajes, no sé cuántas, y nos permitían pues quitarnos temario haciendo exposiciones, haciendo trabajos. En matemáticas me acuerdo que nos hicieron medir el colegio y hacer un plano de no sé qué del colegio, y al final nos quitaron una parte del temario con eso. Pues aprendes otras cosas que no sustituyen el examen, pero sí que lo complementan. Entonces te hace, pues si a ti no se te da muy bien memorizar, pues dices, bueno, como esta parte la tengo más floja, voy a seguir intentando dar lo mejor de mí, pero puedo aprovechar que tengo pues una exposición oral para hacer un proyecto de no sé qué, un experimento de no sé cuántas. Entonces son muchas cosas que hacen que una nota, no una nota todo un examen. O sea, al final estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay dos problemas, no sé si estaréis conmigo, que el primero es el ego político. De repente llego e impongo una ley o una reforma educativa que vaya conforme a... Cambiar cada 2 años de esto. Lo mío va a funcionar mejor. Sí. No entiendo muy bien por qué, pero lo mío seguro que funciona mejor. Y después, obviamente, el trabajo que conlleva, y que eso sí que creo que no he de ser hipócrita por mucho que quiera el cambio, creo que es un salto que tiene que llevar su tiempo, porque el hecho de compatibilizar la práctica con la teoría no es fácil. Y creo que sí que es un trabajo de años y bueno, al final espero que se dé el cambio. Podéis contar con K-Tool si queréis. y por supuesto con Bioemprender. Dale. Bueno, aquí creo que Aitor, tú puedes tener un poco más de protagonismo, y la pregunta es ¿para qué sirve la universidad hoy? Y hago énfasis en el hoy porque al final, como todo, la universidad tiene una historia. Y la universidad ha tenido un crecimiento y un cambio constante. La primera idea que tuvieron de universidad fue generar y únicamente proteger el conocimiento. Después de la Revolución Industrial, obviamente muchos jóvenes pues, se quedaron sin trabajo y decidieron salir a la calle.
y fue más bien una herramienta para que los jóvenes pues tuviesen un propósito y que no fuesen una carga en ese momento política y social, por así decirlo, que los jóvenes fuesen un problema de futuros. Nos vemos en 4 años. Y a día de hoy la universidad, ¿para qué crees que sirve? Una cosa es para lo que creo que sirve y otra cosa es para lo que me gustaría que sirviese, ¿no? Adelante, o sea, puedes hablar de las dos. Creo que ahora sirve como, bueno, pues por ejemplo, coges una disciplina y te doy toda la información que se contiene dentro de esa disciplina y ya te apañas tú en ver cómo integras eso en tu profesión y demás, que eso ahora es lo que comentábamos, que está totalmente desvirtualizado porque no existen esas profesiones como tal. O sea, ahora tú no estudias una carrera, por ejemplo, de biotecnología y eres biotecnólogo, sino que luego esa carrera tienes que especializarte o complementar de alguna forma para poder adquirir un puesto profesional, ¿no? Uh-huh. Entonces, para lo que me gustaría que fuese la universidad sería para la adquisición de habilidades. Creo que se debería enfocar ahí, creo que debería estar girando de esa manera de englobar todo el conocimiento que engloba en una disciplina a qué habilidades puede tener esta profesión que merezca la pena ser enseñada en esta disciplina, por ejemplo. En el mundo científico lo que ocurre es que casi todos los científicos que terminan su carrera no encuentran trabajo. En cambio, las empresas de ciencia, de biotecnología, de química, no encuentran trabajadores. ¿Y esto es por qué? Pues porque la universidad no los prepara para esos puestos de trabajo. Uh-huh. Al final, una persona que pasa 4 años o incluso con el máster no está capacitada a lo mejor para llevar gestión de proyectos científicos, porque a lo mejor nunca ha trabajado con metodologías ágiles e incluso a lo mejor no tiene ni los conocimientos de Excel o PowerPoint que son necesarios, no sabe gestionar proyectos o no sabe temas de administración, de negocio, de cómo pedir ayudas, de trabajar en equipo, las soft skills, ¿no?, que comentábamos. Entonces, creo que esa parte debería empezar a incluirse dentro de la educación. Pues a lo mejor, no lo sé, hacer un 4º año mucho más práctico o empezar a incluir 15 o 20 créditos al año que fuesen mediante proyectos o mediante desarrollar, no sé, incluso tu propio proyecto emprendedor dentro de la carrera. Creo que sería muy, muy interesante. Y digamos que Bioemprender un poco se enfoca en dar esa ayuda, ¿no? Nosotros detectamos 2 gaps que habían muy, muy grandes. Uno era que conseguir que esa gente que saliese tuviese el primer puesto de empleo, que es el que más cuesta, el que más le es imposible, por decirlo así, porque como no tienen experiencia, nadie los contrata sin experiencia y así nunca pueden adquirirla, de manera que hace que esa gente se acabe desmotivando. Entonces nosotros lo que dábamos es herramientas para que esas personas pudiesen encontrar este primer puesto de trabajo. Y luego lo que hacíamos con un segundo programa era enseñarles soft skill a los científicos. Es decir, cuando un científico entraba a un puesto de trabajo, normalmente los científicos, bueno, ya me conocéis, somos así un poco más cerrados, estamos en nuestro mundo, estamos como siempre nos han enseñado pues a estar muy enfocados en la parte técnica y no tanto en las habilidades sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, enseñarles esas habilidades sociales para que puedan escalar dentro de una empresa. Trabajo en equipo, comunicación, creatividad, pues al final gestión de proyectos, todas esas habilidades que vosotros por vuestra educación las tenéis dadas por sí, darle la oportunidad a esta gente de poder desarrollarlas y que al final no sea un embudo en su carrera profesional y que haga que solo la gente que tenga esas habilidades puedan ascender a un puesto de mayor responsabilidad. Sí, o sea, yo creo que al final el sistema tradicional lo que está haciendo es enseñarnos, que es algo muy distinto a estar aprendiendo. O sea, creo que ahí hay una diferencia importante que hay que matizar, básicamente porque enseñar es un verbo pasivo, es algo de lo que tú no me siento, me hablan y me enseñan. Y aprender es un verbo activo, que es un poco, creo, lo que estabas diciendo tú, que es que al final nos están, por así decirlo, frenando la creatividad y el desarrollo de esas habilidades blandas que, como puede ser, pues
el voy a ir a la mayor universidad del mundo, que creo que hoy en día es YouTube, es donde tienes toda la información, en plan puedes aprender cualquier cosa de forma gratuita y de forma sencilla, depende de lo que quieras aprender, obviamente, pero nos están frenando como esa creatividad, esa curiosidad, esa capacidad de validar esas enseñanzas y convertirlas en aprendizajes, ¿no? O sea, un poco que yo creo que ahí es importante que esté el cambio. Otro cambio también que de cara a las universidades es que las universidades también el proceso de acceso fuese diferente, porque si tienes que pasar sí o sí por la selectividad de BAU o como en cada sitio se llame, al final pues eso, quieras que no, es un examen que no puedes hacer de otra manera, tienes que ir a por la máxima nota porque quieres llegar a una carrera. Entonces, si desde las universidades se intentase cambiar ese proceso de admisión en el que se valorasen más otras habilidades, pues también empezando por ahí ya de abajo iría poco a poco cambiando todo, porque si al final en el colegio se supone que nos preparan para ir a la universidad, ¿no? Pues si la universidad nos pide otra cosa diferente, nos enseñarán a hacer otra cosa diferente. Sí, o sea, yo sí que pienso como que divido las carreras o las universidades, por así decirlo, en algunas que yo creo que tal como están no necesitarían ningún cambio y otras que quizá podrían actualizarse más. Por ejemplo, mi caso de administración de empresas creo que es una de esas carreras en las que la actualización vendría bien, pero sí que veo otras carreras como pueden ser más científicas, que buscas una especialización, o bellas artes o filología, que creo que el cambio debería haber venido de antes, de secundaria, de bachillerato, y que ese paso por la universidad es como una forma de especialización, que tú sales de allí y tienes conocimientos que nadie va a poder tener por mucho. Todo el mundo puede tenerlo en YouTube, pero de una forma que tú los comprendes que otra persona va a tener muy difícil si no lo hace a través pues, de un currículum escolar con unos profesores. Y después sí que creo que hay otras, como administración de empresas, como marketing, como quizá las que están más centradas en nuevos trabajos o en trabajos que están surgiendo ahora, que esas sí que se han quedado algo atrás. Porque al final pintor, pues tú vas a hacer bellas artes y vas a necesitar habilidades nuevas que quizá un pintor de hace 50 años no necesitaba, de conocer de internet, ver cómo publicitar tu obra, pero como que el salto es menos pronunciado que en marketing, administración de empresas, esas carreras que están más relacionadas con tecnología, con negocios, emprendimiento. Total, y además las carreras capacitadoras, por decirlo así, por ejemplo, medicina o psicología, son carreras que sí o sí pues tienes que estudiarlas así, porque tienes que demostrar de alguna forma que estás capacitado pues para abrir en canal a alguien o para operarlo o para estar escuchando los problemas de una persona. Aún así, a lo mejor sí que existe un grado de mejora dentro de las carreras, pero sí que esas son, por decirlo como, sí, carreras capacitadoras que tienes que sí o sí pasar por ahí. O sea, yo ahora creo que me voy a meter en terreno un poco pantanoso. Y obviamente con lo que voy a decir no quiero generalizar, pero sí que creo que un problema de tantos de que las carreras se estén quedando atrás es el profesorado. Y quiero matizar por qué. Como carreras en las que has dicho medicina, psicología, derecho, las cosas son muy cambiantes y tienes que estar en constante aprendizaje, en constante crecimiento, en constante investigación para seguir actualizándote, porque al final están saliendo herramientas nuevas. Y creo que en la educación está pasando lo mismo y el profesorado, o la mayoría, o no lo sé, porque ya te digo que me gustaría que no me funen en el primer capítulo, en general no se está actualizando, ¿no? Y es por esto que no se están implementando nuevas metodologías en las aulas, nuevas herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría que nos mojásemos un poco y ya sea como alumnos, como parte que nos sentimos responsables de la educación del futuro, de probablemente nuestros hijos, el que quiera tenerlos, ¿qué le pediríais a los profesores para que la educación siga mejorando? Es decir, ¿en qué creéis que pueden seguir especializándose o informándose?
Yo confío mucho en nuestra generación. O sea, en que al final hemos sufrido todos, o sea, somos las generaciones que hemos sufrido una educación que no nos ha gustado y que hemos salido a un mundo laboral diferente, y creo que la gente que está estudiando ahora magisterio se da cuenta de esas cosas. Sí que es cierto que, como decía antes, en los colegios que llevan mucho tiempo abiertos, en el que el claustro, pues, la mayoría son gente mayor que al final pues está más cansada, no sé qué, pues sí que es más difícil, pero al final tú lo que esperas de un profesor, los profesores nos inspiran, o sea, todos recordamos a nuestros profesores y si lo han hecho bien lo ves por la calle y es que vas a saludarle, a decirle, buah, no sé qué, gracias, me has enseñado un montón. Entonces pues yo creo que al final lo que esperamos de los profesores es eso, que nos inspiren y que sintamos que de verdad les gusta su trabajo y nos transmitan a esos valores, y porque al final si un profesor tiene ganas va a encontrar la manera de, como hemos dicho antes, salirse un poco del currículum y a enseñarnos a hacer cosas nuevas, a trabajar con proyectos, a crear tu propio negocio, tu propia empresa y eso. O sea, te voy a interrumpir un poco la tertulia para hacerte una pregunta. O sea, ¿crees que el problema, porque yo creo que esto es importante indicarlo también, porque no siempre es todo culpa de la persona, ¿creéis que un profesor tiene los incentivos suficientes como para mantener esa motivación? No. O esa, claro, creo que es importante matizar. No, pero o sea, es importante matizarlo porque podemos quejarnos mucho desde esta parte, ¿no? De decir, joder, los profesores no están informados, no están en constante aprendizaje, pero también hay que tener en cuenta si realmente, punto 1, se les está incentivando a ello, y punto 2, si están cobrando lo suficiente como para mantener esa motivación, que no creo que tenga que ser el 100% de tu motivación, pero que obviamente es parte de ello. O sea, estamos hablando de personas que están trabajando. O sea, no es... Sí, porque cuando emprendes te da igual, ¿no? Quemas el dinero y ya está. Pero cuando estás trabajando realmente creo que es un tema importante. A ver, pues yo desde mi punto de vista creo que aquí también existe una distinción entre los colegios concertados o privados y públicos, porque... sí que es cierto que no quiero generalizar tampoco porque hay casos y casos. Mis dos padres son profesores y de hecho de las dos partes, una parte mi madre es funcionaria y la otra parte mi padre trabaja en un colegio concertado, entonces como que veo las dos partes y lo entiendo. O sea, al final, a no ser que te guste muchísimo, que seas una persona que te encanta tu trabajo y tal, sí que es cierto que si el sistema de pago del Estado pues te va a pagar lo mismo si consigues, o si tu clase va genial o tu clase va súper mal, pues sí que es verdad que no tiene mucho sentido. Yo aquí creo que dentro del... que se deberían de cobrar diferentes según el rendimiento que tiene pues o tu aula o tú como profesor, etcétera. Yo veo a mi madre trabajar y su colegio es un colegio público que funciona súper bien. Y luego hay otros colegios públicos a los que la gente pues no quiere llevar a sus hijos. Y luego pues en los concertados o privados ya eso sí que funciona de otra manera. O sea que se podría incluir en lo que es el profesorado de la educación. Chess points de... o sea, el trabajo por objetivos. Eso, de pues consigo que mis alumnos no sé qué, o la verdad que tampoco no he estudiado magisterio y no sé exactamente los tal, pero... Estamos aquí para cuñadear, Lucía, te lo recuerdo. Bueno, pues eso, pues de decir, vale, pues he conseguido esto, o el rendimiento de mi clase, también el feedback, que nosotros tenemos muy interiorizado, no sé. O sea, yo es que como fan del fútbol siempre he visto como al profesor como un entrenador. Vale, siguiente, Aitor. No entendemos de fútbol, Javi. Ya, pero como estamos en un podcast de cuñados, pues vale, era necesario hablar de fútbol. Vale. Entonces yo, o sea, obviamente yo he tenido de todo. Ha habido de profesores que he aprendido más, a otros que he aprendido menos. Hay personas que me han enseñado muy poco de la asignatura, pero mucho de la vida, por ejemplo. Y creo que esa gente también es muy importante. Pero yo también pienso que el profesor es una profesión que debería ser de las más exigentes que hay. Porque al final estás enseñando o preparando a la próxima generación. Entonces, yo lo asemejo con un entrenador. Un entrenador de fútbol está en un sitio que la presión es máxima, que la exigencia es muy alta, porque tiene que gestionar un equipo y que ese equipo pues consiga resultados. Y es muy raro ver a un entrenador que aguante más de 5 años en un equipo. Hay excepciones, pero creo que es una profesión muy exigente y que quizá
se necesitaría gente muy preparada o que las barreras de entrada a ese profesorado sea algo más altas de las que hay ahora y que no es un trabajo de 10, 20 años o toda la vida, sino un trabajo de máxima exigencia durante unos ciertos años donde puedas dar al máximo y después un cambio. ¿Tú qué opinas? Atentos que se viene cuñada máxima. Pues según un estudio de la universidad, vamos a poner de Wisconsin también, Por ejemplo. salía que el 70% del funcionariado acaba teniendo un tipo de depresión en sus años, Ostras. en sus primeros 10 o 15 años. ¿Y esto por qué era debido? Me puse a leerlo porque me llamó la atención bastante y era debido exactamente por lo que dice Javi, por la ausencia de estrés. No había como ningún factor que le generase ningún tipo de depresión o que le generase algunas expectativas por hacerlo mejor, algún incentivo por hacerlo mejor. Y creo que ahí reside el principal problema, en el hecho de que no tengas ningún incentivo para hacer mejor, que se te esté evaluando por una forma que a lo mejor no es la correcta y si tú tomas otro camino, pues aún puedes salir incluso perdiendo. Esa poca libertad a lo mejor que puedes tener a la hora de gestionar la educación, porque si decides hacerlo de una forma más actualizada, a lo mejor se te puede ver incluso mal dentro de tu escuela o dentro de tu universidad. Entonces creo que ahí vienen los problemas. O sea, ¿para qué? Al final yo creo que llegan a una posición que dicen, ¿para qué voy a complicarme la vida en hacer algo que no me lo van a valorar, que no me van a pagar más y que a lo mejor me meto hasta en problemas? Pues continúo haciendo las cosas tal y como se hacen y mientras que lo haga en mi línea no voy a tener ningún problema, ¿para qué voy a preocuparme de hacer alguna innovación que no sé cómo va a salir? Claro, porque también hay una lucha entre el profesorado, entre los que sí que quieren cambiar y hacer cosas nuevas y los que no. Entonces ahí también dentro del propio equipo de trabajo, dentro del claustro de profesores, pues en los encontronazos esos que no, pues no quiere. O sea, a nadie le apetece estar mal con los compañeros de trabajo. Entonces por comodidad dices, pues nada, pues... A ver, si yo creo que una reflexión que quizás he podido extraer de lo que estáis diciendo es que hemos hablado de que a los alumnos se nos está, por así decirlo, mermando la creatividad, la capacidad de esto, pero también estamos hablando ahora de que esto también le pasa a los profesores. Es decir, al final tienen un sistema de trabajo que se les exige un currículum mínimo que tienen que impartir en sus clases y que esto también está frenando su creatividad y su capacidad de validar los aprendizajes que quiere impartir. Están muy limitados. O sea, me refiero. Creo que el principio del cambio tiene que venir pues de donde tiene que venir todo, ¿no? Desde arriba, desde la política, que ahí también estoy de acuerdo con Lucía en que tiene que haber un cambio generacional, que es importante porque estamos mucho más concienciados, aunque los cuñados mayores nos digan, bueno, generación de cristal, es verdad, hasta cierto punto tienen razón, pero también esto es un síntoma de que estamos más concienciados de todo, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Sí, es lo que decíamos antes. Al final tampoco vas a poder hacer un buen trabajo si cada 2 o 3 años te están cambiando lo que tienes que evaluar. Obviamente los profesores tienen cierta flexibilidad, pero tienen que regirse a un sistema educativo y a unos mínimos. Y es como si te estuviesen cambiando los objetivos cada año. Sí, pero o sea, es un poco hipócrita por nuestra parte también decir, bueno, el mundo está en constante crecimiento, pero nos quejamos de que nos cambian las cosas cada 2 o 3 años. O sea, yo creo que al final lo importante es asentar una base. Sí. Eso. Exactamente. O sea, yo creo que eso es importante. O sea, que las cosas cambien me parece un indicativo de que las cosas se están haciendo bien. Lo que sí que creo es que hay que asentar unas bases lógicas sobre las que regirse. O sea, no. Pero tampoco quiero decir eso. No es que se quejan porque están cambiando. Las cosas cambian, es así. O sea, y creo que es el punto clave de que las cosas cambien, que se evolucionen. O sea. Pero las cosas hacen unos cambios saco una ley nueva con un mini ápice de cambio que trastoca un montón de cosas y realmente a mejor no es. En plan. Ahí creo que viene justo la temática. ¿Se está cambiando para avanzar cada vez más y para actualizarse o para politizar la educación? Eso es importante. A ver, hoy ha salido una noticia. Yo si queréis la suelto. Correcto. No me voy a pillar los dedos y la voy a leer. Píllatelo. Por lo que he estado viendo,
ha debido sacar la Unión Europea una asignatura sobre la propia Unión Europea. Es decir, que se va a estudiar en los colegios la Unión Europea, sus actuaciones, la historia. En el artículo destacan, por ejemplo, cómo se está afrontando la guerra de Ucrania, los temas de actualidad político. Pero es importante destacar que el objetivo de esta asignatura es generar pertenencia. Sí, o sea, desde la Unión Europea se ha dicho que es una forma de luchar contra los populismos que están creciendo ahora en Europa y en todo el mundo, y es una forma como de asentar una pertenencia a lo que es la Unión Europea que, a ver, a mí me parece, quiero decir, cada uno puede pensar lo que quiera, pero creo que incluir estas cosas en el sistema educativo no sé hasta qué punto es positivo para los chavales, además chavales de tercero de la ESO, segundo de la ESO, que está en una etapa muy influenciable. Ah, pero es para secundaria. Claro, Sí. es para secundaria. Vale. Bueno, claro, tendría más sentido porque los pequeños se enterarían de mucho. Sí. Realmente, si no me equivoco, es como una optativa, ¿no? Sí, es una optativa que se está haciendo en la Comunidad de Madrid y en Extremadura, de momento, y que han pasado unos 2.000 alumnos, más o menos. O sea, al final para mí, o sea, aunque crees, realmente es tan importante esto. O sea, realmente es tan importante crear un sentimiento de pertenencia hacia la Unión Europea. O sea, es más importante que cosas que hemos dicho antes, como la educación financiera, nutricional, emocional. O sea, realmente... Sí, igual no tanto el si es más importante, sino el hecho de que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Yo no voy a decir que la Unión Europea sea mejor que cualquier otra pues, organización, pero creo que la forma en la que tú educas a una persona para que realmente se dé cuenta de si la Unión Europea es o no pues el mejor sistema político económico es a través de la actitud crítica y el pensamiento crítico. Quiero decir, ya que vamos a meter cosas de esas de optativas, pues pongamos una que desarrolle el pensamiento crítico y que realmente les haga plantear a los chavales si la Unión Europea es lo mejor, si es bueno, si es malo, por qué esta actuación está bien hecha, por qué no. Y obviamente cada uno tiene su opinión, pero es que claro, es porque es la Unión Europea, pero si lo hiciese otro colectivo, quizás se vería de forma distinta. Totalmente. O sea, ¿qué opináis vosotros sobre si realmente esta optativa creéis que al final está metiendo y mezclando la política con la educación o si realmente tiene un sentido? Yo creo que quitar, por ejemplo, peso a asignaturas como filosofía, música, tecnología, para darle peso a este tipo de asignaturas que no le veo con un objetivo claro, a mi parecer, tampoco lo he estudiado más, no le veo mucho sentido. Yo sí que creo que no sé muy bien cómo va enfocada la asignatura, pero me parece como un buen inicio de un cambio o algo por el hecho de que, formar parte de la Unión Europea me parece que es una suerte, o sea, que podamos viajar y estar viviendo en todos los países de la Unión Europea es muy guay. Y por otro lado también que si se entiende o yo como entiendo que a lo mejor habla un poco más de política y tal, me parece una buena manera de empezar a introducir a los niños o a los adolescentes en la política, porque luego salimos, tenemos 18 años, podemos votar y aquí voto. ¿Y por qué? Porque lo votan mis padres, porque no tengo ni idea de política, ¿sabes? Entonces, creo que es lógico que pues si se impone alguna asignatura de política sea de la Unión Europea, porque para eso formamos parte de ella. Pero ya ahí, pues no sé, eso, según lo que se dé, a lo mejor sí que va más orientado a manipular o a tal, o no. No creo, o sea, no quiero decir que se esté llevando a manipular. O sea, aquí dice que creen que la asignatura de la Unión Europea es esencial para crear ciudadanía y sentimiento de pertenencia con el fin de luchar contra la desafección y los populismos. A mí me parece bien, en plan... Quiero decir, me parece una buena iniciativa siempre y cuando la persona que la lleve, el profesor, claro, lo imparta desde un punto de vista objetivo. Pero si ahora es que ahí está el debate de si ahora metemos una optativa de España, claro, para crear sentimiento de pertenencia. Y creo que ahí cambiaría bastante el debate, eso ¿sabes? Sí es cierto. Claro, es que al final es un tema de que
realmente no sé hasta qué punto. Para mí el némesis es que no es lo importante. O sea, yo sí que creo que hay que crear sentimiento de pertenencia tanto hacia la Unión Europea como hacia España, porque como dice Lucía, y que me llamen facha, que no lo soy, pero que me llamen facha si quieren, somos unos afortunados. Y más nosotros que hemos estado viajando a otros países, y etcétera. O sea, nada final, como España. ¿no? Literalmente, también porque estamos acostumbrados a nuestra cultura y otra persona que sea de fuera dirá que no hay nada como su país. Correcto. Pero realmente tenemos una calidad de vida muy buena en España y creo que eso pues es importante, ¿no? Pero creo que el némesis de la cuestión está en que no es lo importante, ¿no? Y yo por cerrar un poco el podcast, que sí, se ha pasado rápido, pero llevamos ya un rato bueno, me gustaría hacer una conclusión final y aquí sí que vamos a hablar un poquito más ordenados para que no se genere otro debate. ¿Qué pensamos que van a pedir los trabajos del mañana y qué herramientas debe ofrecernos la educación para salir preparados a ese mundo laboral que hemos estado hablando de que realmente es el principal objetivo de la educación, o sea, prepararnos para la vida y para el mundo laboral? O sea, que si quieres empezar tú, Aitor, así vamos un poquito ¿Qué más. herramientas? Sí, ¿qué herramientas debe ofrecernos la educación para salir preparados para estos nuevos puestos de trabajo y para la vida? Venga, pues voy. Yo diría que la más importante es la capacidad de aprendizaje. Al final, como bien comentabas, toda la información está en YouTube. Puedes aprender sobre cualquier cosa sin moverte de tu escritorio. Lo importante es que tengas unas herramientas y unos patrones que seas para hacerte capaz de aprender. Ahí también viene la capacidad crítica, que no te creas la primera cosa que ves, que sepas discernir lo importante de lo que no. Creo que también las habilidades blandas están cogiendo una importancia cada vez mayor en este mundo y creo que el hecho de desarrollarlas y de tener un plan estratégico para que tú puedas desarrollarlas mucho a lo largo de tu carrera profesional es importantísimo. Sobre todo que lo desarrolles cuanto antes mejor, porque en otro estudio científico de estos que nos gustan a nosotros salió que el 80% de tu éxito se debe de la adquisición temprana de las habilidades blandas. Entonces esto tiene mucha importancia y cuanto antes se empieza a desarrollar, mejor. Y luego creo que, pese a que nos guste toda la educación del futuro, creo que hay una parte técnica, una parte que no se debe olvidar, que debe estar ahí, que en este caso puede ser una ciencia, una tecnología o una lengua, sea la que sea, pero creo que esa parte tiene que estar también incluida ahí. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo, las 10 lo comparto todo y también añadir que creo que es importante el autoconocimiento, el autoaprendizaje y que gracias a esta carrera me he dado cuenta que el emprendimiento te permite conocer todas esas herramientas o conocerte a ti bastante, saber cómo trabajar en equipo, cómo organizarte. Y eso, sobre todo las habilidades sociales, porque al final, ¿para qué queremos hacer trabajos mecánicos? Que para eso, como dicen que las máquinas nos van a quitar el trabajo, pues no nos eduquemos así o que no nos eduquen así, que nos eduquen con aquellas habilidades que las máquinas no pueden hacer y que vamos a tener que ser los humanos con el pensamiento crítico, saber llevarlas o pues eso. A ver, yo lo divido un poco más también en edades. Creo que durante todo primaria y los primeros años de secundaria veo bien que nos eduquen en temas de responsabilidad, disciplina, con los deberes al final son como las primeras cosas de disciplina y de responsabilidad que tenemos en la vida. Creo que eso es importante. Y a la par educar en unos valores. Y a partir de segundo de la ESO, cuando los chavales pues ya tienen 13, 14 años y están en una edad más influenciable, por así decirlo, sí que trabajar mucho el tema de las habilidades blandas, del pensamiento crítico, habilidades que de normal no se están estudiando o trabajando ahora. Y yo siempre he pensado que dedicar una parte del proceso educativo a realmente ver cómo es el mundo exterior, el mundo laboral, puede ser muy importante. No quiero decir con esto que lleves a los chicos y a las chicas a trabajar a un bar o a una obra, pero quizá
un periodo de adaptación a lo que es Nada, la obra. Un periodo de adaptación a lo que es el mundo laboral, porque también te enseña muchas cosas. Pues sí, comparto obviamente todo lo que habéis dicho. Para mí es súper importante la inteligencia emocional. Creo que es algo que hay que trabajar muchísimo individualmente y darle importancia a esto. En tener la capacidad de empatizar, de entender al otro, de ser capaz de visualizar la situación en la que está, la comunicación asertiva, ¿no? Creo que esto nos va a llevar no solo a tener una educación mejor, sino un mundo muchísimo mejor. Y creo totalmente de acuerdo contigo, creo que hay que enseñar unos valores tempranos, como es la responsabilidad, el sacrificio, y creo que hay muchas formas de enseñar estos valores que no son con deberes. Por ejemplo, el deporte, creo que es una buena forma. Se nos ha olvidado hablar del deporte, ¿eh? Bueno, se nos ha olvidado hablar de muchas cosas, pero creo que es una muy buena forma de enseñar estos valores. Bueno, al final creo que hay mucho esto, así que básicamente terminamos. A mí se me ha hecho muy rápido. Muchas gracias, porque es el primer podcast. Era complicado, nos temblaba un poco la mano a los cuñadísimos. Todo se mejora. He estado muy cómodo, me he sentido como en una cena de Nochebuena hablando con mis tíos. Y básicamente eso, muchísimas gracias. Esperemos que sea el primero, pero no el último, como has dicho. Eso. Exactamente. Y así no que, sé si queréis decir algo para cerrar. Para los oyentes. ¿Queréis información sobre K-Tool? Dilo, no, ahora lo dices. Os dejo la cajita de información. Y nada, si queréis información de Bioemprender, también os la dejarán por ahí. Y larga vida a los cuñados. Muchas gracias, chicos. Hasta el próximo capítulo. Chao.